La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bueno que esté dispuesto aquí tempranito para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Quiero que abramos nuestras Biblias rápidamente en la carta a Tito, capítulo 3. Tito 3, vamos a mirar los primeros 7 versículos. Y el título del mensaje de hoy es Recordándoles la justificación divina. Dice la palabra, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración o mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Por favor, oren por mí. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Señor, estamos ante estas verdades. Estamos, Señor, conscientes de la obra tuya, de lo que has hecho en nuestro corazón, en nuestras vidas y cómo vamos a responder a tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia, a tanta gracia. ¿Cómo vamos a responder? Oramos que nos hables en esta mañana. Oramos para que a través de mis labios seas tú, a través del Espíritu Santo, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos convenzas de pecado, de justicia, de juicio. Señor, que esta palabra no sea como una información, sino que sea vida, Señor, derribando toda dureza, toda roca, Señor, como martillo dice que es tu palabra y seas tú hablándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Querida iglesia, queridos amigos, estamos como iglesia enfrentando muchos retos, ¿sí? Estamos enfrentando muchas respuestas ante muchas cosas que están pasando en este mundo cambiante, ¿sí? Ante todo lo que, ante todo de lo que se nos demanda, la pregunta es cómo vamos a responder ante todas esas demandas. Entonces, este mundo crece en contra de los valores, ¿no es así? En contra de la unidad familiar, ¿sí? En contra de la ética. Este mundo a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. No hay respeto a Dios. Esto ha crecido de una manera tremenda. Esta semana nuestro presidente habló pues un poco de disparates en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La verdad fueron blasfemias que no quiero repetir lo que él dijo por respeto a él, por respeto a su divinidad, pero que en ningún momento, como iglesia, como hijo de Dios, estamos de acuerdo ni aplaudimos y muchos les da risa y eso no debe ser. Dios nos ayude
ante ese reto que tenemos de que nosotros tengamos lealtad a Dios. Pero muchos no conocen esa palabra, lealtad, ni a Dios ni al prójimo. Solo los intereses son lo que quieren, sus intereses personales. Pero la iglesia está llamada para que sea diferente. Los reinos, los gobiernos de esta tierra se enseñorean de otros, pero en mi reino no es así. El que sirve será el primero. Y así como el Señor lavó los pies de los discípulos y dijo, así como yo os he hecho, así sírvanse los unos a los otros. Y algo que debemos entender y lo que vamos a estudiar en esta mañana en relación con lo que estudiamos hace 8 días. Recuerde que Tito estamos leyendo desde el capítulo 1. Lo que tenemos que entender, una de las cosas, es en dónde estábamos, la condición en que tú estabas antes, un antes y un después, ¿sí? Y esta carta pastoral a Tito es un estímulo de parte de Dios para que actuemos conforme a lo que somos, para que actuemos conforme a lo que somos, tu nueva identidad, nueva creación. Estamos estudiando esta realidad, cómo es que Dios nos capacita para vivir esta nueva vida. En tus fuerzas no vas a poder, en tu humanidad no puedes. Esto es algo del Espíritu Santo, esto es algo de adentro que nos impulsa a través de su gracia, vuelvo y repito, a través del Espíritu Santo, y lo que vamos a mirar también hoy, a través de su bondad, a través de su amor, a través de su misericordia. Y vamos a dividir esta perícopa o este pasaje en 3 puntos. Los que trajeron sus notas van a anotar. Y le invito a los que no traen cómo anotar, tráigalo entre 8 días, un cuadernillo, una agenda, su Biblia. Vamos a aprender todos. Lo primero que vamos a mirar es recordarles que somos llamados a buenas obras. Recordarles que somos llamados a buenas obras. 2, recordarles que en otro tiempo éramos. Recordarles que en otro tiempo éramos. 3, recordarles la manifestación de bondad y amor de nuestro Señor Jesucristo. 3, recordarles la manifestación de la bondad y el amor de Dios. Si se quedó, no se preocupe, ahorita vamos a ir desarrollándolos. Entonces, entremos ya. Primer punto, preparados para buenas obras, o recordarles que somos llamados a buenas obras. Y el versículo 1 dice, recuérdales. Ese recuérdales es, no olviden estas recomendaciones, que pongan su mente en qué, en que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Y en esta parte les recuerdo que así como el trabajador fue fiel a Dios y no quiso prestarse para hacer trampas, ¿se acuerdan lo que miramos hace 8 días? No quiso prestarse para hacer trampas ni para mentir. Y él dijo, bueno, pues si me echan, pues que me echen. Pero no, el Señor dijo, no, este es el hombre que necesitamos. Le dieron la mano, usted es el que necesitamos para este cargo, porque es una persona de confiar, ¿cierto? Y aún si el esposo le dice a la esposa, y la esposa tiene que sujetarse al esposo, pero si el esposo va a ir en contra de los principios bíblicos, del marco de la palabra, y que, bueno, o su Jesús o yo, y tienes que hacer esto, y cosas que van en contra de la palabra, bueno, no, 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 no. Nuestra fe no es irracional, nuestra fe no es ciega. Y lo mismo sucede con las autoridades. En la época antigua, muchos gobiernos se le decían, hacían una estatua y tienen que adorar cuando suene, ¿se acuerdan? La época del profeta Daniel, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, tienen que todos arrodillarse y honrar esa estatua, un obelisco muy grande. Y los que permanecieron fieles a Dios le dijeron, no,
así nos cueste la vida, no lo vamos a hacer. Y esa fidelidad de estos personajes, wow, es un reto para nosotros como iglesia, que ahora tenemos más conocimiento de lo que ellos tenían en esa época. Pero bueno, pongamos que los gobernantes en esta época, su autoridad en su injusticia, recuerde que la Biblia no está diciendo que la injusticia de un jefe es justificar la injusticia del trabajador. Entonces, lo mismo aquí. La injusticia de una autoridad no es excusa o se justifica su injusticia. No. Y aquí la idea es que al sujetarnos, no es ganarnos el favor de Dios, sino que nos sometemos porque hemos recibido el favor de Dios. Cambia la cosa, ¿cierto? El porqué del por qué hacemos las cosas, el por qué tú estás sentado aquí, el por qué estás escuchando la palabra, el por qué adoras, el por qué tomas la cena, el por qué el bautismo, el por qué sacramento, los sacramentos que tenemos. Estos deberes no son a ciegas, no somos robots, no. La idea es que siempre comprendamos la obra de nuestro Señor en la cruz. Entonces, recuerden lo que hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que hemos visto, ¿se acuerdan? Pablo le dice a Tito, recuérdales, corrige lo deficiente. Y habló acerca de los líderes de la iglesia, los ancianos, y no ancianos en edad, sino hay muchachos que son maduros y pueden ser ancianos. Recuérdales que se sujeten, recuérdales, hay unas recomendaciones. Entonces, está esas recomendaciones, ah, ¿para quién más? Ajá, en lo eclesial, en lo familiar, en lo laboral, y ahora Pablo pasa un escalón a la parte pública, a lo social. Dice gobernantes y autoridades, la autoridad civil. Y cuando hablamos de autoridad civil, estamos hablando también de los agentes de tránsito, de los policías, de los jueces, magistrados, toda esta parte, ¿sí? Y aunque somos ciudadanos del cielo, les recuerdo que estamos en este mundo, que ponga sus pies en esta tierra y que debemos estar sometidos o sujetos a las leyes por testimonio más y también por ciudadanos. Les recuerdo que dice en Primera de Pedro en el capítulo 2 del 12 al 15. Mira lo que dice Primera de Pedro 2 del 12 al 15. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Verso 13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como la autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Dos puntos, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. 16, anden como libres. Bueno, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléala como siervo de Dios. Honren a todos. Amén. A los hermanos. Teman a Dios. Honren al rey. La palabra sujetarse en el griego es someterse, obedecer. ¿Sí? Y la idea que nos habla el apóstol Pablo es un sometimiento voluntario. ¿Es un qué? Entonces, si tú miras un pare, ¿qué hay que hacer? Elemental, ¿no? Parar. Pero parece que no fuera tan elemental. Cuando tú miras un semáforo y miras la luz en rojo, ¿qué hay que hacer? Pero a veces cuando está el semáforo en verde, a la gente se queda, los que están adelante, se quedan en verde ahí, siga, por favor, siga. Pero cuando están en rojo, se pasan muy rápido. Y yo quiero hacer una
una recomendación. Porque aquí la cultura en Villavicencio, sobre todo con los motociclistas, es una cultura terrible. No respetan los pares, no respetan el semáforo en rojo, se suben por los puentes peatonales, se van en contravía, no cierran. Yo digo, ¿cómo hace este muchacho, hermano? Llega y coge, estamos esperando en rojo, y aquí van en verde, y sale por allá y da la vuelta aquí, se devuelve y ¡fru! Como una flecha. Digo, Dios mío, por eso tantos accidentes y tantas muertes semanales. Y yo espero que un hijo de Dios que tiene su motocicleta acate, se somete, obedezca esas normas. Que si la gente de tránsito nos para, hombre, hay que parar. Que si la gente de tránsito, esta semana, ayer también me pararon, esta semana me pararon como dos, ya me conocen, ah, el señor, ya, sí, sí, siga, siga. Porque hace como un mes y pico me llevaron el carro para los patios. Me pararon, pero todo estaba bien, que no, que es un puntico aquí en el parabrisas. Y digo, hombre, yo le dije, señor agente, hágame hágame la multa, pero no se lleve mi carrito, lo necesito y preciso, tengo que hacer una vuelta rápido. Iba para la funeraria, tenía que ir a orar. Señor, le suplico, mira, ya hágame la multa, pero no me lleve mi carro. Ah, no valió nada. Bueno, tocó firmar, pero no hay mala manera, porque a veces nos da rabia y podríamos hacerlo de muy mala manera, y así nazco todos ustedes, y si así no hacen con la gente honesta. No, 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 no. Pilas con eso. Y mire que es asombroso. Pero cuando estuvimos en Medellín, ahorita para Muestra Cristo en octubre, wow, me dejó sorprendido la cultura que ellos tienen allá. Por el semáforo en rojo, los motociclistas, la gente muy, muy sociable, muy, oiga, por favor, necesito una información, es que no sé dónde queda este lugar. Y gente, vea, sean jóvenes, sean señoras, sean señores de edad, lo acompañan a uno, venga, 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 va conmigo, yo por ese lado. Y eso hasta que no lo ubican a uno, ya dice, muy bien. Oye, increíble cómo tienen ese metro. No tienen nada de grafitis. Aquí en Colombia, wow, aquí en Colombia. Esos metrocables impecables. Qué cultura tan buena. Iglesia, debemos comenzar por nosotros. Debemos comenzar con estos deberes, ¿sí? Ojo con esas malas conductas, ojo con irrespetar la gente. He mirado varios videos en la cual le pegan a la gente de tránsito. La gente de tránsito no puede, porque ellos tienen que cumplir a la hora del TEPS, ¿eh? ¿Cierto? Ejerzan lo que tenga que hacer, pues múltelo. Pero hay gente que no, y con los policías también. Y antes, a veces como ciudadanos tenemos que defender la policía de ciudadanos violentos. Imagínense, en lugar de la policía defendernos, toca defender la policía. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué cultura están recibiendo nuestros hijos, iglesia? Son cosas como sencillas y esenciales. Recuerden que los cristianos debemos honrar la doctrina. Así nadie me esté mirando. ¿La idea cuál es? Al adornar la doctrina es para buenas obras. Les voy a recordar, mira lo que dice Tito capítulo 2, la recomendación que Dios que el apóstol les hace a la iglesia. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, al fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Lo mismo a los siervos, que se sujeten a sus amos, que sean complacientes o agradando, no respondones, no defraudando, no mostrando
sino mostrando una buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador con todo, en todo respecto. Muy bien. Que no ingiran, que no injurien a nadie, dice en el capítulo, el versículo 2. Dice el versículo 2 que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Entonces, recuerden que en el contexto que se escribió esta carta, esta isla, pues hoy en día es un paraíso, es muy, muy linda, pero en esa época había muchos mercenarios que estaban dispuestos a entrar a guerra o matar a quien sea por dinero. Y el mismo un mismo escritor de ellos mismos decía que estos cretenses dicen que ellos eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y sin embargo, el apóstol Pablo le dice, no hable mal, no injurien, ¿cierto? No hable mal de su empresa, miramos hace 8 días, pero también no hable mal de aquel que le ha ayudado, aquel que el día que no le pueda ayudar, es el más malo, pero muchas veces le ayudó, pero una vez que no pudo, entonces es el más malo. Ojo con eso. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablas? Ahorita que entramos a las campañas electorales, santo Dios, vuelve, vuelve y le recuerdo, Proverbios 8:23. Ese no está aquí, no lo tengo aquí en mi mente. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Y a veces nos disputamos, es que usted es de esta corriente, el otro es de otro, y comienza como, es que esta persona es de tal partido, el otro, hermanos, la iglesia no está para eso. La iglesia no está para predicarle solo a una corriente política y a los otros que se vayan para el infierno. La iglesia, el evangelio es para todos, para toda corriente, de derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda, un ángulo, bueno, para todos. Les recuerdo que aunque nosotros no hacemos proselitismo político, ni campaña, ni le vamos a decir, hermano, tiene que voten por este candidato, por favor, no vamos a hacer eso. Y la responsabilidad, tampoco estoy diciendo que si no somos políticos, pero no somos ajenos a la política, que tenemos que orar por los políticos, que tenemos que orar desde ya por el candidato que vamos a votar. Y este tema lo vamos a ampliar más después, porque no tengo el tiempo. Pero tenemos que ser responsables. ¿Por quién vamos a votar? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero por favor, hermano, que su, que su candidato, hermano, no venga usted a decir, no, es que el mío, ese es el que va a salvar a Colombia. Le recuerdo, mis queridos hermanos, que Él no es el Salvador, que el único Salvador es Dios. Y que todos los gobiernos de la tierra, todos, son injustos. Que el único gobierno que no es injusto es el gobierno que viene a establecer nuestro Señor Jesucristo. A eso le recuerdo. Pero no por eso debemos dejar de orar. Y no por eso su deber de votar y ser responsable, orando y mirando por quién vas a votar. ¿Cómo deben ser nuestras palabras? ¿Cómo, cómo es tu saludo? Cuéntame. ¿Cómo David nos dice de que debemos ser, ¿qué? Amables, sociables. Hombre, siempre le decía a mi hijo de pequeño, hijo, saludas, aprende a saludar. Bueno, señor. No, míralo a la cara, míralo a la cara. Ay, hermanos, no podemos creernos mejor que otros, ni debemos pretender que tenemos la verdad absoluta. Dios nos guarde de eso. Porque nadie tiene la verdad absoluta, sino solo Dios, su palabra. Que vamos en ese camino, sí, pero creernos mejor que otros, no, Señor. Somos iguales de pecadores, pero la gracia nos alcanzó
y no debe subirse los humos en nuestra cabeza. Mateo 11:29. ¿Qué dice Mateo 11:29? Aprendan de mí. Tomé mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Qué debemos aprender de nuestro Señor? Diga, mansedumbre, humildad. El orgullo no. El Señor, el Señor va en contra del orgullo. ¿Cómo eres tú cuando compras una fruta con la persona que vende frutas? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu actitud? Muy buenas tardes, muy mucho gusto, muy amable, o sí, se despide, o lo trata, este es un vendedor. Hace como 20 días una señora en Bogotá, y averiguaron dónde trabaja y todo, porque hizo un escándalo ni el tenaz. Llegó un muchacho al domiciliario a llevar una pizza, y salió en los videos, y esa señora le dijo hasta de qué se iba a morir. Y es que usted no pertenece a esta clase, y es que usted... Y el muchacho apenas medio le respondía, y porque no le llevó la pizza hasta allá, porque ellos no lo dejan subir. Tiene que bajar. Y porque le dijo Liliana, porque ese es el nombre de Liliana. ¿Cuál Liliana? Para usted no sé ninguna Liliana, yo soy doña Liliana, la doctora Liliana. Y el muchacho universitario estaba pagando, y dentro de un año ya es profesional el muchacho. Hermanos, no tengamos esas actitudes de agrandarnos. Es que usted no sabe quién soy yo. Eso no es de un hijo de Dios. Segundo punto, recordarles que en otro tiempo eran. Entonces, ahí estamos mirando la palabra eran. Y vamos a mirar el 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos pecadores y desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Fíjate ahí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Una vida antes y una vida después. Una vida antigua y una vida nueva. ¿Sí? Ese por qué. ¿Ah? Entonces, ¿tienes un antes y un después? Tú puedes testificar cuando alguien te pregunta, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Tienes un antes, un después. Es que yo era esto, yo era lo otro. Ahora soy. ¿Lo puedes decir? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no andan así como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, y por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Debe haber una manifestación de nuestra vida nueva y una lucha en contra de lo que éramos. No quiero volver a lo que hacía antes. No quiero. Señor, ayúdame. Y esa es una dependencia de todos los días del Señor. Porque nuestra carne todavía está viva, nuestro pecado todavía, hasta el día que cuando ya nos muramos y ya podamos estar al reino celestial, descansaremos de esta lucha contra el pecado. Pero mientras tanto, es una lucha diaria y por eso nuestra dependencia en Dios. Qué bueno, uno quisiera que el Señor hiciera así con los dedos. ¡Pah! Y ya, transformados completamente. ¡Wow! ¿Sí es así?
Es un proceso, es un proceso. Por eso no podemos descuidarnos, por eso la palabra nos advierte, ¿sí? ¿Podemos decir que éramos o todavía eres esclavo del rencor, de las malas palabras, del odio, del resentimiento, de la amargura, porque no me pueden decir nada porque ¡brum! De la envidia? Y la Biblia nos trata esa condición de una persona a una necedad, ¿sí? Es necio. ¿Y qué es una persona necia o insensata? Alguien que tiene un entendimiento entenebrecido, no comprende lo espiritual, tiene una vida ajena a la verdad, porque sus pensamientos son ajenos a la sabiduría divina, aunque sean grandes profesionales. Esto se trata del corazón. Y mira lo que dice Romanos 1:21. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien. Su necio corazón fue entenebrecido. Conocían a Dios, pero no lo honraron como a Dios ni le dieron gracia, no reconocieron a su creador. Dios nos guarde semejante necedad. Dios nos guarde de que nuestro corazón se endurezca como una roca. Iglesia, les recuerdo la obra de Cristo. Acabamos de tomar la cena del Señor, recordando lo que Él hizo en la cruz. ¿Aprecias eso que el Señor te ha dado? Dios nos guarde de ser lo contrario. Dios, ayúdanos. Yo leo mi oración, Señor, ayúdame. Que yo siempre tiemble ante esta bendita palabra, cuando la escucho, cuando la leo. Señor, háblame a través de tu palabra, que sea un espejo para mí, que yo pueda ver mis imperfecciones, pueda ver mi pecado y pedir misericordia cada día. Que no me vuelva insensible. Ah, eso ya lo escuché. Ah, eso ya lo sé. Ah, decía alguien, bueno, ¿cómo te pareció Semilleros? Qué alegría de verte en Semilleros. Te felicito. Ah, sí, sí, sí. Yo ya sabía, ya. Sobrado de lote. Punto 3. Recordándoles la manifestación de su bondad y amor. Leamos en el verso 4. Dice, pero, siempre que hay ese pero, recordemos, cambia un antes y un después, es un contraste. Lo que éramos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está el propósito de esta carta, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Le recuerdo esa justificación divina. Entonces, imaginemos, mis hermanos, que vamos a hacer, bueno, un chef que sabe y va a hacer una paella. Entonces, tiene sus ingredientes, el arroz, tiene camarones, tiene bueno, todos los ingredientes para hacer una paella. O imaginémonos una persona, un pastelero, ¿cierto? Tiene todos sus ingredientes para hacer un pastel. Cuando tú vas a desayunar, ¿a quiénes les gusta el café? Cuando, la mayoría van al final, ahí venden café, ahí, un delicioso café. Y me trajeron un café espectacular. Gracias, mi hermano. Gracias. Pero tú vas a hacer un café y ¿tú qué haces? Comienzas a hervir el agua para preparar el café. ¿Y qué es lo que se espera después de ese trabajo? Un resultado, ¿cierto? Que el chef tenga una deliciosa paella. Que el pastelero, después de abrir el horno,
tengas su pastel, ¿cierto? O que tú tengas un rico café para tu desayuno. Entonces, pensemos un poco en nuestra vida espiritual, la vida que Dios nos dio. La pregunta es, ¿qué espera Dios de lo que hizo por nosotros? En respuesta, ¿qué espera de nosotros? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Ah? Por eso, esta palabra es una ah, recomendación, recordar lo que éramos, pero ahora lo que somos. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Tú puedes tener un antes y un después? ¿De verdad tú eres consciente de la obra del Señor en tu vida? ¿De verdad tú aprecias lo que Dios ha hecho por ti? A veces no. A veces somos muy desagradecidos. A veces somos muy desleales. Y lo digo por mí. Pero la gracia y la misericordia ha sido muy, muy grande. La obra de Dios en nosotros, por su palabra entendemos que hemos sido hechos, que somos hechura suya. Esto es hermoso. Yo quiero que le pongan mucha atención a esta parte que vamos a entrar, porque Él nos ha dado una vida nueva. Pablo, Pablo les muestra la realidad de la oscuridad en que estábamos, porque antes éramos. Vuelvo y le leo el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, le recuerdo ese contraste. Recordemos siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hay un salmo que me fascina y me dice, alma mía, alaba al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es en el Salmo 103. Ahí está, dice, bendice, alma mía, al Señor. Yo me lo voy a leer. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, bondad y compasión. ¿Has experimentado esa compasión de Dios? ¿Has experimentado esa bondad de Dios? El Señor ha hecho una obra. ¿Cuál es? Justificación divina. Ninguno es bueno, sino bueno es Dios. Pero Dios nos ha hecho justos por medio de la obra de Cristo, la sangre del Cordero, que me limpia. Su justicia me la presta. En los términos legales se llama imputación. Por eso el Padre, si el Padre nos visitara y te mirara y te dijera, fulano de tal, yo esperaba más de ti. Estoy muy triste porque todo ese tiempo escuchando el Evangelio y asistiendo a la iglesia y voy, miro y esperaba más de ti. ¿Será que el Señor haría eso? ¿Sí o no? Están muy indecisos. No, porque el Señor nos mira, te mira a ti a través de la obra de Cristo. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y cuando tú, por la misericordia de Dios, reaccionas ante esa gracia, esa verdad y te humillas, entregas tu corazón, te arrepientes y le dices, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida, que tú seas mi Señor. Entonces el Padre nos mira es por la obra de su Hijo amado. Y a pesar de nuestros errores y fallas, dice, este es mi Hijo amado. Este es de, de mi Hijo Jesucristo. ¿No les parece eso extraordinario? Esto me parece muy hermoso. Debemos siempre mirar la cruz. ¿Cuál es el antes y el después de tu vida? Y dice en el versículo 4, pero se manifestó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos llamó para que ya no seamos más
rebeldes. Manifestó, es una aparición de arriba del trono de Dios para salir de las tinieblas. Les recuerdo que dice 1 de Pedro 2, del 9 al 10. A ver, semilleros, vuelvan y lo recita. ¿Cómo dice? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¡Wow! Ustedes antes eran esto, difíciles, insoportables, caprichosos, tercos, no se dejaban enseñar, pero estaban en el reino de las tinieblas. Pero el Señor los sacó de ahí y los llevó a su luz admirable. ¿Cierto? En otro tiempo ustedes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ustedes antes estaban ajenos a la ciudadanía de Dios, a sus promesas, pero ahora han alcanzado por sus esfuerzos, por sus obras. Si ustedes atienden todo eso, les va a ir bien. No, por la obra de Cristo, toda la gloria es para Él. Él lo hizo todo por nosotros. Él lo hizo todo por nosotros. Y aquí hay dos acciones. Uno, la bondad de Dios. Y dos, el amor de Dios. ¿Qué es la bondad? La bondad en el griego significa acción útil, saludable, es perfecta, incluso para los que no merecen ese tipo de tratos, o sea, usted y yo. No es cualquier bondad. Alguien dice, ay, el Señor ha sido tan lindo, el Señor. Y sí, claro, el Señor ha sido bueno conmigo, me dio mi casa. El Señor me dio el favor de poder estudiar, sacar esta profesión. Qué bueno, chévere. El Señor me dio salud para poder hacer eso. Qué bueno, qué chévere. Pero nada de eso es comparable. Eso es insignificante ante la realidad de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros no vemos la magnitud de eso. No tenemos admiración por eso. Ah, sí, el Señor murió por nosotros. Y ay, Dios mío, tengo que hacer esto, Dios mío, tengo que hacer lo otro. Y nos enfrascamos en este mundo de afanes, de materialismo y cosas vanas. Y al final, si tú no entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, tu vida, si no entiendes eso, si no tienes admiración, si no te humillas ante esta realidad, al final tu vida será vana o hueca o fútil. Dios nos guarde de eso. Señor, no quiero, no quiero ser así. Esto tiene mucho valor. La salvación nos ha librado de la condenación eterna. Pero también el otro es el amor de Dios para con los hombres. Un versículo que habla acerca del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entregó su Hijo por todos los hombres, pero la mayoría lo rechazan. Esa es la realidad. Como dijo John MacArthur, el sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad, pero solo es eficiente para los que creen. ¿Tú crees? ¿Crees de verdad de corazón? No importa si, como el Señor le hizo el milagro a aquel padre que estaba desesperado por su hijo y le dijo al Señor, ¿tú crees que puedo sanar a tu hijo? Y el Señor dijo, sí, pero después dijo, la verdad, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor le ayudó. Seamos sinceros, no nos creamos, superhéroes. Miremos qué nos está faltando, pero acudamos a esa fuente de gracia. Él nos ayuda, Él es bueno. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Dios nos guarde de eso. Su bondad y amor ha sido muy grande entre nosotros, pecadores. Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante tanta bondad y amor? Ahí la acabo de leer en Tito 2:1, la respuesta es: mujeres hacendosas, temerosas de Dios, trabajadores dispuestos, líderes
temerosos de Dios, ancianos, ancianas, que enseñen a los más jóvenes, que sean ejemplo de conducta, prudentes. Eso se va a manifestar y así es como adornamos esta doctrina de ese valor incalculable, porque recuerden que solo usted y yo solo somos polvo. Nuestra gloria pasa rápido. Ay, fulano de tal, ay, ese rey, ay, ese príncipe, ay, ese presidente, wow. Y después, ay, ¿qué se hizo? Se murió. Pero los que mueren en Cristo tenemos vida eterna. Bueno, los que mueren sin Cristo también tienen una vida eterna, pero en condenación. Este es un llamado, mis hermanos, para estimar lo que Dios ha hecho por nosotros, que tú comprendas, que tú puedas contemplar a Cristo. Y por eso le recuerdo esta parte, la justificación divina. En el verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia. Ese es el resultado de su amor y de su bondad. La realidad de nuestro estado era oscuro, era complicado. ¿Cuántos pueden dar testimonio? Es que mi esposo, era terrible, llegaba borracho, me pegaba. Acá conozco varios testimonios de esos. Mi esposo no le puede decir nada, pero conoció a Cristo, fue transformado, fue cambiado. Está como el ejemplo del señor del campesino que iba con su perro y su caballo al domingo a comprar los víveres para la casa y se queda tomando. Y llegaba, trataba mal al caballo, al perro, llegaba a la casa, le pegaba a la señora. Y un domingo escuchó un mensaje en una iglesia y entró con el caballo en la puerta y escuchando. Lo cierto fue que Dios hizo una obra de salvación. Él se arrepintió y los primeros que se dieron cuenta, ese cambio fue el caballo y el perrito. Ya no los trataba mal. Ya llegó temprano a la casa, ya llevaba su mercado. Eso es el evangelio. Cosas prácticas, sencillas, aplicables, Señor, ayúdanos. No por obra de justicia, porque esas obras de justicia no nos pueden salvar. Por más buena gente que tú seas, por más obras, y tienes que hacerla porque eres, pero eso no es lo que te va a salvar, ¿sí? La realidad es esa. Cuando una persona es salvada y es perdonada, dice que es regenerada y no queda sin fruto, es como algo natural. Por eso en Tito, ahí más adelante, nuestro hermano Esteban dentro de 8 días va a predicar esta parte. Por ejemplo, el verso 8 dice, de ahí de Tito 3 dice, palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras, ¿cierto? A eso Dios nos llama buenas obras. Cristo lo hizo perfecto y él dijo en la cruz, ¿qué fue lo que él dijo? Consumado es. Él lo dijo, Padre, ya, hice el 99%. Ahora le quedan a ellos que hagan el 1%, y les queda fácil. No, estamos muertos en delitos y pecado. Todo lo hizo Dios. ¿Qué hizo Dios por ti? Todo. ¿Cómo respondes ante semejante magnitud de amor, de bondad y de gracia? Se manifestó. Recordemos lo que miramos en Tito 1, cuando el pastor Walter nos predicó, Tito 1, que manifestó su palabra. Tito 2, hace 8 días, miramos, manifestó su gracia. La gracia de Dios nos capacita para hacer esto. Hoy estamos mirando, manifestó su bondad y su amor, y todo esto viene de Dios. Manifestó su bondad y su amor. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Dios manifestó en su misericordia una indulgencia, compasión. Hermano, nada de esto proviene de usted. Nosotros no podemos generar esto. No podemos. Pero esa manifestación de su misericordia, gracia, bondad y amor es lo que usted y yo podemos estar delante del Señor. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando habla de esto, ¿se acuerdan cuando el Señor le habló a Nicodemo?
Maestro, viene de Dios porque tú haces estos milagros. ¿Y el Señor qué le dijo? Nicodemo. Y él es un maestro de la ley. Dijo, Nicodemo, no puedes entrar al reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Pero ¿cómo es esto? Otra vez entrar por segunda vez al vientre de su madre. Digo, no, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que yo le estoy hablando es un nacimiento espiritual. Y el Señor le dice, el que no nace de espíritu y por la palabra, del espíritu y del agua, el Espíritu Santo el que te convence, el Espíritu Santo es el que nos regenera, el Espíritu Santo el que nos lava, nos habla de un lavamiento. Cuando tú lavas la loza, la ropa, el carro, ¿qué esperas después de que lo lava? Que quede limpio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos lava, nos regenera. ¿Quedamos qué? Descansamos. O sea, tú no estás luchando con tus propias justicias, el quedar bien, la apariencia. Ay, ¿qué dirá la gente? Ay, ¿qué dirá de mí? No, no te preocupes por eso. Si tú tienes una nueva vida en Cristo, tendrás una sonrisa, eso se va a manifestar. El Espíritu Santo nos va a llevar y a enderezar nuestro camino y a guiarnos a que demos fruto, y es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos tiene de gozo o estás amargado? ¿Cuánto tiene de paz o estás angustiado? Examinemos. Yo miré esos 9 frutos y me rajé. Dije, pedí, Señor, Señor, me falta, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude, que tu Espíritu Santo me guíe. Le recuerdo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú necesitas ser regenerado, lavado por la sangre del Cordero, pero tú no puedes. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, pastor? Por la fe. ¿Cómo? Pero ¿cómo hago para tener esa fe? Cuando tú oyes la palabra, esta palabra nos limpia, es agua. Cristo es la palabra, es el verbo hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Cómo vamos a accionar allá? Aquí nos reunimos, estamos siendo alimentados de su palabra, pero ¿cómo voy a reaccionar mañana o esta tarde en mi casa, en mi trabajo? ¿Cómo voy a reaccionar? Creo que ayer o antier, tuvimos como un choque con mi esposa. Yo le dije, amor, quiero arreglar eso, perdóneme. Y ella me dijo, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué estaba así? Y yo no había caído en cuenta. Porque uno a veces es muy liviano en hacer las cosas. Ay, pues sí, pues perdóname, porque el orgullo por delante. Pero, ¿verdad? Mírame a los ojos, amor, de verdad, perdóname. Porque yo puedo predicar aquí y decirles qué hay que hacer, pero lo que uno vive, ¿cómo aplicamos estas verdades? ¿Cómo vives? ¿Eres orgulloso con tu cónyuge? Lo voy a castigar y no le va a preparar la comida. Lo voy a castigar y nada de intimidad, nada. Y así no deben actuar mujeres del Señor. Les da risa, ¿no? Amén, dicen los hombres. Ay, Dios nos ayude, mis hermanos. El fruto del Espíritu Santo. Por su fruto los conoceréis. No por lo bonito que canta o que dice o los milagros que puedan hacer. Eso es lo de menos. Por su fruto los conoceréis. Y la Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, la perfeccionará. Hoy hay buenas noticias para nosotros. Él derramó, nos ha hecho nuevas criaturas. Es una bendición. Y el verso 7 y termino, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Y otra vez nos habla de la esperanza. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar a la persona? Es que yo no voy a la iglesia porque es que mi tío que va a la iglesia, mírelo cómo es. Es una joyita, por eso yo no voy. No, 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 no. Eso no es una excusa. Mira a Cristo. Mira el Evangelio. Allá no hay ninguna excusa. No, Señor, es que fue que. Me hizo acordar del pastor Leonel Ortiz. Es que fue el que fue que. Siempre excusas. No, Señor. No vamos a tener más excusa. Dios, ayúdanos. Yo quiero que se ponga de pie.
en esta mañana. Y yo quiero hacer un llamado a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? No podemos, escúchame bien, iglesia, los líderes, los de adoración, voluntariado, los prospectos de ancianos, los pastores. Es una bendición lo que tenemos, es un privilegio muy grande. Pero ojo, no descuidemos lo que Dios nos está dando. Y tú puedes sacar pecho y decir, wow, Dios me está, y sirvo en la iglesia, pero ¿cómo está tus disciplinas espirituales? A veces hablo con algunos de ustedes y me dicen, ay, sí, pastor, estoy un poco mal de oración. Ay, sí, pastor, es que casi no me queda tiempo en la palabra. Ojo, los llamo para que enderezcan su camino. Los llamo al orden, porque eso es menospreciar la obra del Señor en nuestras vidas. Que es que no tengo tiempo, me toca irme temprano, pues entonces madruga más. Pero al Señor es lo primero que debemos dar. Es que me da mucho pereza, me da mucho sueño, hermano. Pide a Dios y lucha por eso. Dios no nos llamó para estar cobardes. Tenemos una necesidad apremiante afuera. Este mundo está totalmente desubicado, perdido en temor. Y el instrumento de Dios para esas vidas totalmente sumergidas en el engaño del enemigo es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, con ese esposo incrédulo, con ese jefe difícil. Nosotros somos esa solución. Pero primero tiene que vivir en ti una transformación de adentro hacia afuera, no una religiosidad. Porque eso sí, somos muy buenos para hablar de Dios, aleluya. Pero no es eso lo que Dios dice. Usted no sabe lo que significa misericordia, justicia. Quiero, dice el Señor, una vida para el Señor. Yo lo llamo al orden. La cultura, no dejemos atrás la cultura de confesión de nuestros pecados. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Con toda vergüenza, Señor. Como pastor también. Te pido, Señor, que nos perdones. Que nos libres de nuestro engañoso y terco corazón. Que aprendamos a mirarte a ti, Señor, a través de esta hermosa palabra que nos llena de tanta esperanza. Porque tu compasión ha sido muy grande, tu bondad y tu amor. No quiero menospreciar eso. No quiero tenerlo en poco. No quiero unirme con los impíos y hablar con un corazón duro. Yo no quiero eso. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a glorificarle. Y vamos a decirle al Señor esta necesidad premiante de Él. Oh Dios Santo. Gracias. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.